Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Libro sexto. La jornada del falso rey. Parte 1. Al principio de este nuevo libro tengo que elogiar aquel tiempo pasado, durante el cual pude viajar sin obstáculos por tantos países y aprender tantas cosas, porque jamás volveré a ver días parecidos. Recorrí un mundo que no había visto una guerra desde hacía 40 años, y los soldados de los reyes protegían las rutas de las caravanas, y los mercaderes y los navíos de los soberanos defendían el río y los mares contra los piratas. Las fronteras estaban abiertas, los mercaderes y los viajeros eran bien recibidos en las villas, y la gente no se ofendía una de otra y se saludaban inclinándose, con las manos a la altura de las rodillas, informándose de las costumbres ajenas, de manera que muchas personas cultas hablaban varias lenguas y conocían dos escrituras. Se regaban los campos que producían abundantes cosechas, y en lugar del Nilo terrestre, el Nilo celeste regaba los prados y las tierras rojas. Durante mis viajes los rebaños pasían tranquilamente, y los pastores no usaban lanza, sino que tocaban la flauta y cantaban alegremente. Los viñedos eran florecientes y los árboles frutales se inclinaban bajo el peso de su carga. Los sacerdotes se untaban el aceite y ungüentos y estaban gordos, y el humo de infinitos sacrificios subía hasta el cielo por los patios de los templos de todo el país. Los dioses eran también generosos y propicios, y gozaban con las suntuosas ofrendas. Los ricos se enriquecían todavía más, y los poderosos aumentaban su poderío. Y los pobres eran más pobres todavía, como los dioses lo han prescrito, de manera que cada cual estaba contento con su suerte y nadie murmuraba. Tal me parece este pasado que no volverá nunca más. El tiempo en que yo estaba en la fuerza de la edad y no cansado por los largos viajes, mis ojos tenían curiosidad de ver cosas nuevas y mi corazón avidez de saber. Para demostrar lo bien organizadas que estaban las condiciones, diré que la casa de comercio del templo de Babilonia me entregó sin vacilar el oro contra mis tablillas de arcilla escritas por las de Cimira. Y en cada gran villa se podía comprar vino de la procedencia más lejana, y en las villas sirias gustaba sobre todo el vino de las colinas de Babilonia. Mientras los babilonios compraban a precio de oro el vino de Siria. Después de haber ensalzado aquellos tiempos felices en los que el sol era más brillante y el viento más dulce que en nuestras duras épocas actuales, voy a hablar de mis viajes y de todo lo que he visto con mis ojos y oído con mis oídos. Pero tengo que narrar primero cómo regresé a Cimira. A mi llegada a casa, Captá salió a mi encuentro llorando de gozo, y gritando se arrojó a mis pies y dijo: Bendito es el día que vuelve el dueño a su casa. Has vuelto, y sin embargo te creí en la guerra y estaba seguro de que habías sido atravesado por una lanza por haber desoído mis advertencias y querido ver cómo era la guerra. Pero nuestro escarabajo es verdaderamente poderoso y te ha protegido. Mi corazón desborda de júbilo al verte y la alegría brota de mis ojos en forma de lágrimas, y sin embargo creía heredar de ti todo el oro que habías depositado en las casas de comercio de Cimira. Pero no lamento esta riqueza que se me escapa, porque sin ti soy un cabritillo perdido, y valo lamentablemente y mis días son lúgubres. Durante tu ausencia no te he robado más que de costumbre, me he cuidado de tu casa y de tu fortuna, y he velado también por tus intereses, que eres más rico que antes de tu marcha. Me lavó los pies, vertió agua sobre mis manos y me cuidó sin dejar de hablar, pero yo le ordené que se callara y le dije: Prepáralo todo porque vamos a salir de viaje muy lejos, durante algunos años quizás, y el viaje será penoso, porque visitaremos el país de Mitaní y Babilonia y las islas del mar. Entonces Captá comenzó a llorar y gemir. ¿Por qué habré nacido en un mundo como este? ¿Para qué haber engordado y vivido días felices, puesto que tengo que renunciar a ellos? Si te marchases por un mes o dos, como otras veces, no te diría nada, y me quedaría en Cimira. Pero si tu viaje dura años, es posible que no regreses nunca y no vuelva a verte jamás.
Por esto debo seguirte llevándome el escarabajo, porque durante un viaje como este necesitarás toda la suerte. Y sin el escarabajo caerás en los abismos y los bandidos te atravesarán con sus lanzas. Sin mí y mi experiencia eres como un ternero al que un ladrón ata las patas de atrás para llevárselo sobre los hombros. Sin mí eres un hombre con los ojos vendados que anda a tientas al azar, de manera que cualquiera te robaría a su antojo, cosa que yo no permitiría, puesto que si debes ser robado es mejor que lo seas por mí, porque te robo razonablemente teniendo en cuenta tus recursos y tus intereses. Pero es mucho mejor que nos quedemos en nuestra casa de Simira. La desfachatez de Capta había crecido con los años, y mi esclavo hablaba ahora de nuestra casa, de nuestro escarabajo, y al hablar de pagos, de nuestro oro. Pero esta vez me sentí excedido, y agarrando mi bastón le acaricié sus bien redondas nalgas a fin de darle motivo legítimo de llorar. Y le dije: mi corazón me dice que un día penderás cabeza abajo en los muros por culpa de tu desfachatez. Decide ya si quieres acompañarme o quedarte, pero cesa tus sempiternas charlas que me irritan los oídos. Capta acabó resignándose a su suerte y preparamos la marcha. Como había jurado no volver a poner nunca más los pies sobre un navío, nos asociamos a una caravana que se dirigía hacia la Siria del norte, porque quería ver las selvas de cedros del Líbano, que procuraban la madera para los palacios y la barca sagrada de Amón. Poco tengo que decir sobre este viaje, que fue monótono y sin incidentes. Las hosterías eran limpias y comíamos y bebíamos convenientemente, y en ciertas etapas me llevaron enfermos que pude curar. Me hacía llevar en una litera porque estaba harto de asnos, que por otra parte tampoco gustaban a Capta, pero no pude tomarlo en mi litera a causa de mi dignidad, porque era mi servidor. Por esto gimió y llamaba a la muerte. Yo le recordé que hubiéramos podido hacer este viaje más rápidamente y con mayores comodidades por mar, pero no fue esto para él un consuelo. El viento seco me irritaba la cara y tenía que untarme continuamente de pomada, y el polvo me llenaba la boca, y las pulgas de la arena me atormentaban. Pero estos inconvenientes me parecían mínimos, y mis ojos gozaban de todo lo que veía. Admiré también los bosques de cedros cuyos árboles son tan grandes que ningún egipcio me creería si hablara de ellos. Por esto los paso en silencio. Pero debo, sin embargo, decir que el perfume de esas selvas es maravilloso, y los arroyos muy claros, y yo me decía que nadie puede ser desgraciado en tan bello país. Pero entonces vi esclavos que cortaban aquellos árboles y hacían pedazos de ellos para transportarlos a la costa por las pendientes. Su miseria era grande. Tenían los brazos y las piernas cubiertos de abscesos purulentos, y sobre sus espaldas las moscas se fijaban en los surcos de los latigazos. Esto me hizo cambiar de opinión. Acabamos llegando a la villa de Kadesh, donde había un fuerte y una guarnición egipcia. Pero las murallas no estaban guardadas ni los fosos llenos. Los soldados y oficiales vivían en la villa con sus familias, sin acordarse de que eran soldados más que los días en que distribuían trigo, cebollas y cerveza. Nos quedamos en esta villa hasta que las llagas del trasero de Capta estuvieron cicatrizadas, y cuidé muchos enfermos, porque los médicos de la guarnición egipcia eran malos, y sus nombres fueron borrados del registro de la Casa de la Vida, si es que habían figurado alguna vez en él. Por esto los enfermos que disponían de medios se hacían transportar al país de Mitaní para recibir los cuidados de los médicos instruidos en Babilonia. Vi los monumentos erigidos por los grandes faraones y leí las inscripciones que hablaban de sus victorias, del número de enemigos muertos y de cazas al elefante. Me hice grabar un sello en una piedra preciosa, porque aquí los sellos no son iguales que en Egipto, y no se llevan engarzados en una sortija en el dedo, sino en el cuello, porque son pequeños cilindros atravesados por un agujero, y se hacen rodar sobre la tablilla de arcilla para que dejen la marca. Pero los pobres y los ignorantes, cuando tienen que utilizar una tablilla, imprimen en ella solamente la huella de su pulgar.
Kadesh era una villa tan triste y lúgubre, tan abrasada por el sol y tan desvergonzada, que incluso Captá se alegró de abandonarla a pesar de que temía a los asnos. La única diversión era la llegada de numerosas caravanas procedentes de todos los países, porque era un importante cruce de caminos. Todas las villas fronterizas son parecidas, sean quienes sean sus soberanos, y para los oficiales y soldados son lugares de castigo, pertenezcan a Egipto, a Mitaní o a Babilonia, y a Cati. De manera que en estas guarniciones los soldados y los oficiales no hacían más que lamentarse y maldecir el día en que habían nacido. Pronto cruzamos la frontera y entramos en Naharani, sin que nadie nos lo impidiese, y vimos un río que corría hacia arriba y no hacia abajo como el Nilo. Nos dijeron que estábamos en el país de Mitaní y pagamos los derechos percibidos sobre los viajeros para las cajas del rey. Pero como éramos egipcios, la gente nos trataba con respeto y se acercaba a nosotros diciéndonos: «Bienvenidos seáis, porque nuestro corazón se regocija al ver egipcios». Hace tiempo que no habíamos visto ninguno y estábamos inquietos, porque el faraón no nos manda soldados, ni armas, ni oro, y dicen que ha ofrecido a nuestro rey un nuevo dios del que no sabemos nada, cuando teníamos ya a Ishtar de Nínive, y una multitud de otros dioses poderosos que nos han protegido hasta ahora. Me invitaron a sus casas y nos obsequiaron a Captá y a mí, de manera que mi esclavo exclamaba: «Es un buen país, quedémonos aquí, dueño mío, para ejercer la medicina, porque todo indica que esta gente es ignorante y crédula y podemos engañarlos fácilmente». El rey de Mitaní se había retirado a las montañas para pasar los calores del estío, y yo no tenía el menor deseo de llegar a él, porque estaba impaciente por ver todas las maravillas de Babilonia, de las que tanto había oído hablar. Pero cumpliendo órdenes de Horemheb, conversé con los notables y los humildes, y todos me dijeron lo mismo, y yo comprendía que estuviesen inquietos, porque un día el país de Mitaní había sido poderoso, pero ahora se encontraba entre Babilonia al este, los pueblos bárbaros al norte, los hititas al oeste, en el país de los Cati. Cuanto más oía hablar de los hititas, a quienes temían, mejor comprendía que debía ir también al país de Cati, pero antes quería visitar Babilonia. Los habitantes de Mitaní son de escasa talla y sus mujeres bellas y elegantes, y sus hijos como muñecos. Quizá fueron un día un pueblo fuerte, porque pretenden haber dominado sobre todos los pueblos del norte, sur, este y oeste, pero todos los pueblos dicen lo mismo. No creo que hayan podido vencer y saquear a Babilonia como lo afirman, y si lo han hecho, debió ser con ayuda del faraón, porque desde la época de los grandes faraones, este país ha sido dependiente de Egipto, y durante 2 generaciones las hijas de sus reyes han habitado el palacio real como esposas del faraón. Los antepasados de Amenhotep han atravesado este país con sus carros de guerra, y en las villas se muestran todavía estelas de sus victorias. Oyendo los lamentos y recriminaciones de los habitantes, comprendía que este país era un tapón que cubría la Siria y el Egipto contra Babilonia y los poblados bárbaros, y que debía ser el escudo de la Siria y recibir las lanzas dirigidas contra el poderío egipcio. Esta era la última razón por la que los egipcios sostenían el vacilante trono de su rey. Le enviaban oro, armas y tropas mercenarias. Pero los habitantes no lo comprendían, estaban muy orgullosos de su país. Estaban muy orgullosos de su país y su poderío, y decían: Tadu Epa, la hija de nuestro rey, era la gran esposa real en Tebas, pese a que no era más que una chiquilla, y murió súbitamente. No comprendemos por qué el faraón no nos manda más oro, pese a que los faraones han querido siempre a nuestros reyes como hermanos, y a causa de este amor les daban siempre armas y carros de guerra, y oro y piedras preciosas. Pero yo me daba cuenta de que este país estaba cansado, y que la sombra de la muerte planeaba sobre sus templos y sus bellos edificios. Ellos no se daban cuenta,
y solo se preocupaban de su alimentación, que preparaban de muchas maneras extrañas, y pasaban el tiempo probando nuevas vestiduras y zapatos de punta retorcidos y altos sombreros, y escogían sus joyas con cuidado. Sus brazos eran delgados como los de los egipcios, y la piel de sus mujeres era suave, de manera que se veía la sangre azul correr por sus venas. Y hablaban y se comportaban con elegancia y aprendían desde su infancia a caminar graciosamente. Su medicina estaba también a un alto nivel y sus médicos eran hábiles. Conocían su profesión y sabían muchas cosas que yo ignoraba. Sabían también devolver la vista a los ciegos con las agujas, y yo les enseñé a manejarlas mejor. Pero ignoraban completamente la trepanación y no creían lo que yo les decía. Pretendían que solo los dioses podían curar las heridas de la cabeza. Y si los dioses las curan, los enfermos no recobran nunca su estado anterior, de manera que era mejor que muriesen. Los habitantes de Mitanni, llevados por su curiosidad, me llevaron también enfermos, porque todo lo que era extranjero les gustaba. Se vestían incluso a la extranjera, se deleitaban con platos extranjeros, bebían el vino de las colinas y adoraban las joyas extranjeras. De la misma forma deseaban ser cuidados por un médico extranjero. Vinieron también mujeres y me sonreían al contarme sus penas y se lamentaban de la frialdad de sus maridos y de su pereza. Yo sabía muy bien lo que esperaban de mí, pero no las tocaba ni me divertía con ellas porque no quería violar las leyes del país. En desquite les daba remedios que hubieran llevado a un muerto a divertirse con una mujer, porque en esta materia los médicos sirios son los más hábiles del mundo, y sus filtros son mucho más poderosos que los egipcios. En cuanto a saber si las mujeres los daban a sus maridos o a otros hombres, lo ignoro. Sin embargo, creo que debieron utilizarlos para sus amantes en detrimento de sus maridos, porque sus costumbres eran libres y no tenían hijos, lo cual reforzaba mi creencia de que la muerte flotaba sobre el país. Debo consignar también que los habitantes de Mitanni ignoraban las fronteras exactas de su país, porque los mojones se desplazaban incesantemente. Los hititas se los llevaban en sus carros para levantarlos en otro sitio a su antojo. Si lo que contaban de los hititas era verdad, no existía en el mundo un pueblo más cruel y más temible. Según ellos, los hititas no tenían mayor placer que escuchar los gemidos de los torturados y ver correr la sangre. Cortaban las manos de los habitantes fronterizos que se quejaban de que los rebaños de los hititas pisoteaban sus campos, y pasían el trigo joven, y después se burlaban de ellos diciéndoles que volviesen a poner los mojones en su sitio. Les cortaban también los pies y les decían que corriesen a quejarse a su rey, y les soltaban la piel del cráneo para bajársela delante de los ojos para que no viesen cómo cambiaban de sitio los mojones. Los habitantes de Mitanni pretendían que los hititas se mofaban de los dioses de Egipto, lo cual era una terrible ofensa para todo el país, y esto solo hubiera sido motivo para que el faraón mandase oro, armas y mercenarios a fin de resistir por la fuerza a los hititas. Pero a la gente de Mitanni no le gustaba la guerra y esperaba que los hititas se retirarían al ver que el faraón sostenía Mitanni. No puedo repetir aquí todo el mal que los hititas les hubieran causado, ni las crueldades y horrores cometidos por ellos. Pero decían que eran peores que la langosta, porque después del paso de la langosta el suelo reverdece, pero sobre los rastros de los carros hititas la hierba no vuelve a crecer. Yo no quería entretenerme más en Mitanni, porque creía haberme enterado de todo lo que quería saber, pero mi honor de médico se sentía ofendido ante las sospechas de los médicos del país, que no querían creer lo que les contaba de la trepanación. Y un día vino a verme un noble que se quejaba de oír constantemente en su cabeza el ruido del mar, y se caía sin conocimiento, y tenía tales dolores de cabeza que si no se podía curar, no tenía ya apego a la vida. Los médicos de Mitanni se negaban a tratarlo. Por esto quería morir, porque la vida le era un sufrimiento continuo. Y yo le dije, es posible que vivas si dejas que te agujere el cráneo.
Pero es posible también que mueras porque el 1% de los enfermos sobrevive a una trepanación. Y él dijo, loco estaría de no aceptar tu proposición, pues tengo una probabilidad sobre 100. Pero si tengo que librarme yo mismo de mis sufrimientos, permaneceré echado y no me levantaré más. En verdad no creo que puedas curarme, pero si me trepanas no pecaré contra los dioses como pecaría quitándome la vida. Si, en todo caso, contra toda esperanza, me curaras, te daré la mitad de cuanto poseo, y no es poco. Pero si muero, no tendrás nada que lamentar, porque tu regalo será grande. Lo examiné a fondo explorándole el cráneo con atención. Pero mi reconocimiento no le causó dolor, ni el cráneo presentaba en ninguna parte la menor anomalía. Menor anomalía. Entonces Captá dijo, pálpale el cráneo con el martillo, no arriesgas nada. Le golpeé el cráneo con un martillo y no se quejaba, pero de repente lanzó un grito y cayó desvanecido. Creyendo haber encontrado el sitio donde había que abrir el cráneo, convoqué a los médicos de Mitanni, que no habían querido creerme, y les dije, me creeréis o no, pero voy a trepanar a este enfermo para curarlo, si bien es muy probable que muera. Pero los médicos rieron maliciosamente, diciendo, tenemos verdaderamente curiosidad de verlo. Mandé a buscar fuego al templo de Amón y me lavé, y lavé también al enfermo que iba a operar y purifiqué todo cuanto había en la habitación. Cuando la luz fue más clara, a mediados del día, me puse a la obra y corté una fuerte hemorragia cauterizando la herida, pese a que deploraba el dolor que producía. Pero el enfermo dijo que aquel dolor no era nada comparado con el que sentía todos los días. Yo le había dado mucho vino, en el cual había disuelto anestésicos, de manera que tenía fijos los ojos como los de un pescado muerto y estaba muy alegre. Entonces le abrí el cráneo con toda la prudencia posible con la ayuda de los instrumentos de que disponía, y el enfermo no perdió siquiera el conocimiento, y dijo que se sentía mejor cuando levanté el trozo de hueso que había cortado. Mi corazón se alegró, porque en el preciso lugar que había elegido, el diablo o el espíritu de la enfermedad había puesto su huevo, como decía Abtaor, y este era rojizo y feo y del tamaño de un huevo de golondrina. Con todo mi arte lo extirpé y cautericé todo lo que lo sujetaba al cerebro, y lo mostré a los médicos, que ya no se reían. Pronto volví a cerrar el cráneo con una placa de plata y cosí la piel al cráneo, y durante toda esta operación el enfermo no perdió el conocimiento, y después se levantó y anduvo y me dio las gracias, porque ya no oía aquel espantoso ruido en los oídos y sus dolores habían cesado. Esta operación me valió una inmensa reputación en Mitanni, y la noticia se extendió hasta Babilonia. Pero mi enfermo empezó a beber vino y a divertirse, y su cuerpo se puso ardiente y deliró. Y en su delirio, al tercer día, se escapó de la cama y se cayó de las murallas rompiéndose la nuca y se mató. Sin embargo, todo el mundo reconoció que no era culpa mía y se celebró mi habilidad. Al poco tiempo alquilé una barca y en compañía de Captá bajé por el río hasta Babilonia. Fin de la parte 1.